Hola, mi nombre es Karen Graciela Carrillo Ardila, soy estudiante de segundo semestre de Ingeniería Agroindustrial. A continuación voy a realizar la exposición acerca de los alcoholes de química orgánica. Los alcoholes son compuestos orgánicos formados a partir de los hidrocarburos. Esto se hace mediante la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno por un número igual de grupos hidroxilo, es decir, que poseen un radical o un grupo hidroxilo OH unido a átomos de carbono. La estructura del alcohol es muy similar a la estructura del agua. Se reemplaza uno de los átomos de hidrógeno del agua por un grupo alquilo. Entonces aquí podemos ver, esta es la estructura del agua, HOH, y esta es la estructura de un alcohol. Simplemente se cambia este hidrógeno, un hidrógeno, por un grupo alquilo. Recordemos que el grupo alquilo es un sustituyente, es decir, como el metilo, el etilo, el propilo, el butilo, y se nombran agregando al hidrocarburo la terminación OL. Por ejemplo, en el metano se le agrega OL y queda metanol. En el etano entonces se nombra como etanol. Los más ligeros contienen entre 1 y 4 átomos de carbono y son líquidos a temperatura ambiente. Los que tienen entre 5 y 12 átomos de carbono tienen consistencia aceitosa, y los que contienen más de 13 átomos de carbono se muestran en estado sólido. Los alcoholes, al igual que el agua, están muy asociados en solución debido a la formación de los llamados puentes de hidrógeno. Gracias a su polaridad, las moléculas se atraen entre sí con gran facilidad, es decir, el lado positivo de una se asocia con el lado negativo de otra. Entonces, en los alcoholes, el átomo de hidrógeno de un grupo OH en una molécula está polarizado positivamente y forma un enlace débil o un puente de hidrógeno con el átomo de oxígeno polarizado negativamente de otra molécula. La formación de estos enlaces o puentes de hidrógeno da lugar a que sean solubles en agua y a que sus puntos de ebullición sean más altos que los respectivos alcanos. Es decir, por ejemplo, en los alcoholes el metanol va a tener el punto de ebullición más alto que el metano en los alcanos. Como el agua, los alcoholes son débilmente ácidos y débilmente básicos. La densidad en los alcoholes aumenta con el número de carbonos y sus ramificaciones. Según el número de grupos hidroxilos, pueden ser monoalcoholes que están formados por un grupo hidroxilo, como por ejemplo el etanol, o el alcohol etílico, que está formado por un grupo o por un radical OH. También pueden ser polialcoholes, que estos poseen dos o más grupos hidroxilos. Podemos encontrar los dioles y los trioles. Por ejemplo, 1,2-propanodiol es un diol que está compuesto por dos grupos hidroxilo, y el propano 1,2,3-triol, o también la llamada glicerina, está compuesto por 1, 2, 3 grupos hidroxilos. Según el tipo de radical, los alcoholes pueden ser alifáticos y aromáticos. Los alcoholes alifáticos, el radical R es una cadena alifática, es decir, alcano, alqueno, alquino o un cicloalcano. Y en los alcoholes aromáticos, el radical es un derivado del benceno. Tenemos también los tipos de reacciones. En primer lugar, las reacciones de eliminación de deshidratación. Los alquenos se pueden obtener mediante la deshidratación de los alcoholes, al igual que los éteres. El tratamiento de alcoholes con ácidos a temperaturas elevadas genera alquenos por pérdida de agua. Por ejemplo, el calentamiento del etanol en presencia de ácido sulfúrico produce eteno por pérdida de la molécula de agua. Aquí podemos ver la reacción. Los alcoholes reaccionan también con los ácidos orgánicos e inorgánicos para formar los ésteres. Por ejemplo, el metanol más ácido sulfúrico reacciona para formar sulfato de dimetilo más agua. Aquí podemos ver
la reacción. En general, los alcoholes reaccionan con los metales formando sales. Entonces, con los metales alcalinos y alcalinotérreos, por ejemplo, el sodio y el metanol reaccionan para formar metóxido de sodio. Ahora vamos a hablar de la oxidación. La oxidación es la reacción de alcoholes para producir ácidos carboxílicos, cetonas o aldehídos dependiendo del tipo de alcohol y del catalizador. En primer lugar vamos a hablar de los alcoholes primarios. La oxidación de un alcohol primario conduce a un aldehído. Sin embargo, a diferencia de las cetonas, los aldehídos pueden seguir oxidándose para dar lugar a los ácidos carboxílicos. Para conseguir la oxidación controlada de los alcoholes primarios, se deben emplear oxidantes basados en cromo, como por ejemplo el reactivo de Collins, que es un complejo de óxido de cromo con 2 moléculas de piridina. En los alcoholes secundarios, ellos se oxidan para dar cetonas. Uno de los oxidantes más empleados para efectuar esta oxidación es el ácido crómico. Los alcoholes terciarios no se oxidan debido a que no contienen hidrógenos que perder. Hola, mi nombre es Angie Goyeneche de Ingeniería Agroindustrial. El día de hoy les vengo a hablar sobre los tipos de alcoholes. Una forma de clasificarlos es dependiendo la cantidad de hidroxilos que se encuentren. Cuando hay un hidroxilo en la estructura se llaman monoalcoholes, un ejemplo es el etanol, y cuando hay más de 2 se llaman polialcoholes. Cuando hay 2 se llaman diol, cuando hay 3 se llaman triol y así sucesivamente. Otra forma de clasificarlos es según la posición del carbono cuando están enlazados al hidroxilo. Los alcoholes primarios son cuando se encuentran unidos a solo un átomo de carbono. Los alcoholes secundarios es cuando el carbono está enlazado a otros, o sea, cuando el hidroxilo está enlazado a otros 2 átomos de carbono, como se ve acá. Y el terciario es cuando el hidroxilo se une o está enlazado a 3 átomos de carbono. Otro tipo de los alcoholes pues son los alcoholes comerciales, que estos están abundantemente distribuidos en la naturaleza y se utilizan para las industrias y para los farmacéuticos. Este es el alcohol isopropílico. Este tipo de alcohol es el más común, el más utilizado en el hogar, con el que limpiamos, con el que desinfectamos las cosas. Es un alcohol inflamable, incoloro, miscible con el agua. Se utiliza también para desinfectar los hospitales. El alcohol metílico o el metanol, este alcohol es el más simple y se obtiene de la destilación de la madera a baja temperatura mediante la reacción del monóxido de carbono y el hidrógeno. Este alcohol lo utilizan para desnaturalizar el alcohol etílico y como aditivo de combustibles líquidos. Ya este es el etanol y el alcohol etílico. Este es un compuesto de un alcohol primario. Es el más frecuente, el que encontramos siempre, el principal que se encuentra en las bebidas alcohólicas, en el vino, en la cerveza. Este alcohol presenta otras presentaciones, como es en el alcohol absoluto. Este tipo de alcohol, al no estar mezclado con agua, posee una pureza del 100%, sin coloro e inflamable, y se emplea para usos de la medicina y para elaborar medicamentos. El alcohol desnaturalizado, como dije anteriormente, se utiliza el metanol para desnaturalizar este alcohol. Es un etanol, pero es un aditivo que proporciona un olor fuerte y no puede ser ingerido por las personas. Se utiliza igualmente como antiséptico y desinfectante. La nomenclatura de los alcoholes, de cómo se nombran, tiene distintas formas de nombrarse. Una es el método tradicional, que lo único que cambia es que se le coloca la palabra alcohol y se le añade el sufijo
ílico en lugar de ano. Digamos alcohol metílico, alcohol etílico, alcohol butílico y así sucesivamente. Este es un ejemplo de un alcohol etílico. El método de la UPAC es añadir la terminación ol en lugar de ano, como se colocaba en los hidrocarburos. La forma de nombrarlos es prácticamente igual. Primero se tiene que escoger la cadena más larga de carbonos, en este caso es 3, y aquí tenemos el hidroxilo, entonces el hidroxilo se encuentra en el 2 y vemos que tiene 3 carbonos que se llamaría propano. Y como sabemos se le coloca el ol, entonces quedaría 2-propanol. Otro ejemplo sería el siguiente, la cadena más larga es de 7 carbonos, donde tenemos 2 sustituyentes y pues el hidroxilo, donde los sustituyentes están en el 3 y en el 5, que son metiles, pero hay 2, entonces se colocaría 3 y 5 dimetil. Y cabe resaltar que la cadena se empieza a enumerar por donde el hidroxilo o el alcohol esté más cercano, o sea, digamos acá donde primero esté. Entonces se coloca 3.5 dimetil y 4 heptanol. Otro ejemplo es el siguiente, ya cuando hay doble enlace, la cadena más larga, aquí siempre prevalece es el alcohol, o sea, no importa que aquí esté también cercano el doble enlace, como en los hidrocarburos empezaba a nombrar la cadena por ahí. En este caso los alcoholes no, se inicia es por donde esté primero el alcohol, entonces se empezaría a nombrar desde acá. 4-eno, que es donde está eno, es el doble enlace, y 2-pentanol. Pentanol, pues por lo que es un alcohol. Esto sería todo sobre la nomenclatura. Muchas gracias. Mi nombre es Adriana Sánchez y voy a hablar sobre los tioles, que contienen, como sabemos, un grupo funcional formado por un átomo de azufre y un átomo hidrógeno, SH. Como sabemos, el azufre es un halógeno de un grupo hidroxilo OH. Suelen llamarse mercatanos, puesto que forman complejos muy estables como los metales pesados, como el arsénico y el mercurio, que a esto lo llamamos la captura de mercurio. Sabemos que presenta un olor, afecta el olfato humano. Se nombra añadiendo el sufijo tiol al nombre alcano. Como vemos, el propanotiol, que tiene 1, el butano 1.4, porque está en el 1 y en el 4, ditiol son 2. Como hablábamos, pues los mercatanos son olores desagradables. Como sabemos, pues encontramos la hitosis, que es el mal olor en la boca, la carne podrida, bien, todos en la casa pues sabemos lo que huele, los heces fecales y la orina de animales como el zorrillo. También se encuentran productos como el ajo, la cebolla, que son muy fuertes. Como nomenclatura común tenemos que se considera el grupo sulfihidromercatano, que es la cadena principal, y el radical alquilo es un sustituyente. Como vemos, el metilmercatano, el etilmercatano y el isopropilmercatano. En nomenclatura sistemática, si el grupo funcional se encuentra en el extremo de la cadena, se añade el nombre de hidrocarburo base correspondiente del sufijo. El metanotiol, etenotiol e etinotiol. En las propiedades físicas, como sabemos, el punto de ebullición, la polaridad muy baja del enlace SH, pues en la diferencia, esa polaridad baja se ve en la diferencia de su electronegatividad del azufre y del hidrógeno. Como sabemos, la electronegatividad del azufre es de 2.5 y del hidrógeno es de 2.1, a una diferencia de 0.4. Poca formación de puentes de hidrógeno
tiene puntos de ebullición más bajos que los correspondientes de etanol, y en solubilidad los tiones forman puentes de hidrógeno con el agua, lo que hace que sean menos solubles que los alcoholes del mismo número de átomos. En propiedades químicas, presenta como un haloalcano, se calienta con una sustancia hidrosulfuro de sodio y forman tioteres, tioacetales o tioesteres. Formación de esteres, ahí como vemos, el alcocido de sodio, una reacción de éter. Hola, mi nombre es Talia Michelle Godoy. El día de hoy les vengo a hablar sobre los tipos de tioles. Estos son compuestos formados por un grupo funcional distinto, el surf y el drilo. Como verás o como ya lo sabe, se parece mucho al grupo funcional. Hidroxi, solo se reemplaza el oxígeno con azufre. Son tan parecidos que decimos que son análogos, pero sus usos son muy diferentes, aunque conviene tenerlos en cuenta. El tiol, que está más presente en nuestra vida cotidiana, es el dimetilsulfuro, un tiol unido a una cadena de un solo carbono, lo que se llama metanotiol, lo que luego es funcional para ser reemplazado, como lo pueden observar en el video, por otra cadena de un solo carbono, dimetilsulfuro. El dimetilsulfuro se puede decir como el aditivo que se pone al gas doméstico. Esto para que tenga ese olor tan característico y sea más fácil detectar en caso de una fuga.